amigo y colega Francisco Orendain. Le damos la bienvenida a este curso denominado Actuación del Defensor en Audiencia Inicial e Investigación Complementaria, que habrá de impartir el maestro José Saucedo, a quien le agradecemos enormemente, maestro, haber hecho un espacio en su agenda para compartir con la comunidad jurídica de todo el país sus experiencias en el ámbito del nuevo sistema de justicia penal. A continuación, voy a ceder el uso de la palabra a la licenciada Susana Zelaya, quien es también integrante de la Federación de Abogados de Sinaloa, para que lea la currícula del del maestro José Manuel Saucedo. Adelante, licenciada. Buenas tardes, compañeros abogados. Es un placer que nos encontremos reunidos en esta plataforma virtual y agradeciendo de antemano al maestro José Manuel Saucedo Ortiz por su disposición y tiempo para compartir su conocimiento y experiencia profesional. Gracias, maestro. Y sin más preámbulo, me permito leer la hoja de vida de nuestro disertante. José Manuel Saucedo Ortiz, licenciado en Derecho, especialista en materia penal y amparo, maestría en ciencias penales, diplomado en el nuevo sistema penal. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, licenciatura en Derecho, México DF 1983-1987. Posgrados 2005-2007, maestría en ciencias penales con especialización en ciencia jurídico penal, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, PGR, 1996, especialidad en Derecho Penal, Universidad Panamericana, México, Distrito Federal, 1993, especialidad en Derecho de Amparo, Universidad Panamericana, México, Distrito Federal. Diplomados, 2019, diplomado en razonamiento probatorio, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. 2018, diplomado en el nuevo sistema práctico, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. 2011, diplomado en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial y oral, INAPOT, Tlalnepantla, Estado de México. 1999, diplomado en Derecho Marítimo, Aduanero y Portuario, Universidad de Colima, Manzanillo, Colima. 1995, diplomado internacional, Crimen Organizado, Aspectos, Efectos y Proyecciones, Instituto de Capacitación de la PGR, México, Distrito Federal. Semanarios internacionales. Seminario de Análisis de Investigación, Academia del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Quantico, Virginia, noviembre de 1996. Seminario para Personal Administrativo Intermedio, Servicio de Aduanas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Miami, Florida, agosto de 1995. Seminario para Ministerios Públicos Federales Especializados, Academia del FBI del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Quantico, Virginia, junio de 1994. Congresos 2002-2016, primer Congreso Iberoamericano 2016 sobre teoría del delito y sistema acusatorio, Frank Osorio Academia, San Río Querétaro, de mayo 2016. 2016, segundo Congreso Internacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares. Pantarrey, Asociados en Capacitación, Formación y Asesoría, 2 y 3 de octubre del 2015 en Tijuana, Baja California, México. Conferencia 2016, Descubrimiento Probatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Frank Osorio Academia, Litigación Oral, Atlacamulco, México, 11 de febrero del 2016. Cursos 2015, curso Taller Estrategias de Litigio en el Sistema Acusatorio, Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, del 23 al 28 de marzo del 2015 en Acapulco de Juárez, Guerrero, México. 2014, curso Técnicas de Litigación e Interpretación, Organización de Eventos Académicos, impartido por maestra Carla Prat, 28 de agosto de 2014 en Guadalajara, Jalisco. 2013, curso Técnicas Especializadas en Interrogatorio y Objeciones, Academia Nacional de Estudios del Sistema Acusatorio Adversarial y Frank Osorio Litigación Oral. 2013, curso Técnicas Avanzadas de Contrainterrogatorio, California Western School, offline, 25 horas, Constancia, mayo 2013.
2010, curso del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio. Entre otras actividades que tiene el maestro José Manuel Saucedo, que es muy vasto. Pero para no tardar más nuestro curso, le cedo la palabra al maestro Saucedo y gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, agradezco la invitación. Saludos desde Tlalnepantla, Estado de México. Sinaloa y Sonora son dos de mis estados favoritos de la República Mexicana, junto con algunos más. En Sinaloa radiqué en Mazatlán en el año 99, que fui MP federal de la FEATS, hace como 18 años. Y en 2 meses aumenté 5 kilos de peso por irme todos los días al restaurante Panamá. Tiene un negrito cucurumbé en la azotea. Pasa el carrito con los postres. O sea, no tienes como en Sanborns que pedir un postre, sino que pasa el carrito y muy difícil decir que no. En Mazatlán y en Culiacán. Y en Sonora, igual los cortes de carne, la coyota, que no está en otra parte del país, ese postre muy, muy rico, ¿no? Entonces, les mando un saludo a todos. La dinámica, si me permiten, por favor, va a ser la siguiente. Es muy breve. Me pueden hacer aquí en el chat alguna pregunta en el transcurso de la sesión. Si quieren, en 1 hora 15 minutos, hacemos un receso de unos 10 minutitos nada más y regresamos para terminar la sesión y ya hacen preguntas verbales u orales abriendo el micrófono. Mientras eso sucede, quienes tengan abierto el micrófono, por favor, si pueden silenciarlo para que no se oiga el eco. El eco es algo que no ha podido ser perfeccionado en las plataformas. Hay varias plataformas como esta, Telmex, Zoom, etcétera, pero cuando se abre los micrófonos de todos al mismo tiempo, surge cierto eco. Aquí voy ir viendo alguna pregunta que ustedes me hagan, ¿no? Yo, en realidad, quisiera hablarles de un montón de cosas. Fui a Tijuana hace 3 o 4 meses y en dos días de 5 horas cada sesión apenas pude compartirles algo. Ahora, todos ya tenemos una base teórica, ¿verdad? Nadie es más fregón que el otro, todos aprendemos de todos. Yo lo que voy a hacer adicional a eso es compartirles alguna que otra experiencia, aun y cuando hay docentes que consideran que un buen profesor no tiene por qué venir a dar sus experiencias. Pero bueno, yo respeto a todos ellos y lo importante es llevarnos algo nuevo en cada clase o en cada curso, en cada conferencia. Espero que lo de hoy les sea de utilidad. Si nos están contratando como abogado postulante, porque también he participado en otros cursos donde hay MPs, incluso amigos míos, algún secretario de juzgado, etcétera, pero por lo regular mi plática va encaminada al defensor privado. Y entonces te hablan por teléfono, licenciado, tenemos un detenido, porque evidentemente, y lo supimos desde la universidad, a nivel licenciatura, en el anterior sistema tradicional o mixto, ¿cómo empezaba la averiguación previa? ¿Con la denuncia o querella? Y eso era lo que siempre nos habían dicho o nos han dicho. Y así es. O sea, inicia la averiguación previa con una denuncia o con una querella. Ahora, en este nuevo sistema, y yo le sigo llamando nuevo porque en Estados Unidos puede que tenga tal vez 500 años, ¿no? Aquí lleva 10, un poquito más en algunos estados de la República, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, el Estado de México, etcétera. Pero yo le sigo llamando nuevo sistema. Entonces, pues tenemos nuestra carpeta de investigación. Nos llaman y nos constituimos ante el Ministerio Público.
Para los más jóvenes, los estudiantes, los pasantes, les quiero sugerir que cuando se presenten a la agencia, pues lo primero que tienen que hacer es registrarse si hay posibilidad en un libro de gobierno. Esto es así porque ha habido casos en los que resulta que los oficiales de policía refieren que el hecho sucedió 2 horas después de acontecido el mismo. Registrándote tú en la agencia del Ministerio Público, tomándole con discreción una fotografía, y si la puedes imprimir, te va a servir en la audiencia inicial para contrarrestar esa falsa información. Nos sucedió así hace 4 años. Su señoría refiere a la policía que a las 5 de la tarde sucedió el hecho. Yo estaba desde las 4. Y mire usted, y eso está agregado a la carpeta. Entonces le pregunta al juez, al MP, ¿sí está agregada esa información? E incluso puede verificarlo el Ministerio Público en su propio libro. O sea, yo no tengo una bolita mágica, ni soy adivino para saber que se va a detener una persona y que va a ser trasladada al Ministerio Público, ¿correcto? Por eso y otros motivos el juez no calificó de legal la detención. Y parece que esta sugerencia pues no pudiera ser tan importante, pero yo se las dejo en la mesa. Y también les puedo mencionar 10 puntos básicos para la atención con un asunto con detenido. Sin embargo, no quisiera yo pararme en ese tema en este momento. Lo que sí les quiero comentar es que háganle saber sus derechos al imputado. No nos interesa, se los hace saber el MP, ya lo conocen, pero me tocó hace 3 años asunto federal en el que el juez de distrito le dijo a mi compañero, al momento de nombrarnos nuevos defensores, que si le había hecho saber sus derechos al imputado. Le dijo que no y el juez le puso una regañiza. A mí no me interesa que me llamen la atención, no me da miedo. Sin embargo, el cliente está atrás de nosotros y entonces quedamos muy mal parados, ¿sí? Entonces, pues cumplir con ese requisito a nuestro propio cliente, hacerle saber sus derechos. Y se los mencionamos de la Constitución o del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque aunque seamos abogados, aprenderte de memoria todos esos derechos para algunos, como su servidor, que ya está más grande, pues no te los aprendes con facilidad. Pero háganle saber sus derechos, no pierden nada y además evitan que el juez lo haga en audiencia, se podrán ahorrar 5 o 10 minutos de eso. Continuando, pues van a tener que aportar actos de investigación, aunque yo les llamo datos de prueba, aun y cuando el Código Nacional se refiere al dato de prueba como el medio de prueba no desahogado aún ante el juez para acreditar la probable intervención. Probablemente se trate de una definición un poco desafortunada, porque cuando yo voy a dar un curso presencial siempre pregunto, a ver, abogados, ¿hay alguien aquí que presente datos de prueba? Y varios levantan la mano. Entonces yo salgo con esto de que entonces tú quieres que se acredite la probable intervención, ¿verdad? No, ¿por qué me dices? Pues porque es la definición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego que pasamos por alto esa definición y podremos hablar de datos de prueba y no hay ningún problema. Lo que aprendí en la California Western School of Law en San Diego en el 2013 es la importancia de ir a visitar el lugar del hecho. A partir del nuevo sistema lo hacemos en mi despacho. Ir al lugar. Desde luego que hay colonias peligrosas que hay que andar con cuidado. Y además, darle intervención a un investigador privado. Allá en San Diego le dije al profesor, en México, ¿le pagas al abogado o le pagas al investigador? Porque no, la gente no tiene recurso para tanto. Y ya nada más se rieron. En nuestro despacho tenemos un amigo que es nuestro taxista, nuestro gestor, nuestro investigador, quien va a tomar fotos, quien va a ver si hay testigos en el lugar, etcétera. Pero por lo menos que tengan alguien que pueda hacer esa función de ir a ver cómo está la situación en el lugar del hecho. Porque como ustedes saben, habrá momentos en que no sean las cosas como dice la policía. Y recuerden
que en las ciudades donde hay cámaras de seguridad pública, cuando hay un evento, por ejemplo, que están robando, que hay un atropellado, que hay una riña, la cámara del C5 va a enfocar y además, por el simple hecho de que ya surgió un evento, va a registrar un número de folio y va a conservar un año esa copia. Así entonces, cuando el policía dice que en la esquina de esta y esta calle a la 1 de la tarde sucedió eso y piden información al C4 o C5, pues no se aprecia nada. Muchas veces los jueces dicen, pues es que no sé si sea el lugar, no me da certeza, pero su señoría, ni siquiera el C5 originó un número de folio respecto a lo que está diciendo la policía, ¿verdad? Entonces, va a suceder también que el Ministerio Público no se encuentre, se vaya a un cateo, se vaya a una audiencia y les digan que regresen mañana. Sobre todo en la CEIDO, en asuntos federales aquí en la Ciudad de México. Te presentas para nombrarte y lo primero que te dicen, tráete a la familiar del detenido, porque no sabemos de dónde vengas tú. No sabemos siquiera que seas del grupo contrario y vayas a venir a amenazar al detenido. Está bien, aquí está la familia del detenido. Entonces ellos me van a autorizar para que me nombre. Ah, bueno, pero ¿qué crees? El MP no está, se fue de comisión. Regresas al día siguiente y si es un asunto relevante, te van a salir con que, y lo digo con todo respeto, que se fue a una audiencia, que se fue a un cateo, y es un problema atender un asunto con detenido de CEIDO. Tienes que mandar una persona aquí al San Jerónimo, en el sur de la ciudad, para quienes conocen la capital del país, donde está la FEPADE, hay unas oficinas de órgano interno de control de la PGR, de la FGR y la visitaduría. Cuando se ponen en ese plan, los MPs federales, acudes a esas oficinas y desde ahí le llaman por teléfono al MP para que seas recibido. Si no lo hacen, entonces van a iniciar un expediente, no es una carpeta de investigación. Se lo van a turnar a un área que se llama de asuntos internos. Y evidentemente el MP federal pues no va a querer tener que estar rindiendo informe tras informe tras informe y es muy probable entonces que te permita el acceso. Desde luego que esta situación o esta problemática no es propia de la CEIDO. Vamos a Puebla y es lo mismo. Vamos a Monterrey igual. Y todo depende de lo relevante que sea el asunto. Procurar presentar tus datos de prueba, entrevistas escritas, dictámenes periciales, documentos, etcétera. Y prever el tema de la medida cautelar que va a surgir en la audiencia inicial. Para lo cual entonces te sugiero, o yo lo que haría, para no dar sugerencias ni recomendaciones, luego hay compañeros que se puedan molestar porque alguien más les pueda sugerir algo. Pero lo que hacemos nosotros es acreditar 3 arraigos. El arraigo laboral, el arraigo familiar y el arraigo domiciliario. Presentamos la CURP, presentamos 2 entrevistas de la familia, presentamos comprobantes de domicilio, presentamos una constancia del trabajo. Para estar preparados al tema de la medida cautelar. ¿Y cuántas veces en Sonora viene un autobús? ¿Verdad? Viene un autobús de Tijuana y va a llegar hasta la terminal del norte en la Ciudad de México y el chofer es de otro estado. El hecho de que su residencia está en otro estado no implica que no tenga arraigo en su lugar de origen y eso no va a poder ser utilizado por el Ministerio Público, por el juez para decretar una prisión preventiva justificada y hay jurisprudencia respecto a eso. Una vez, como saben ustedes, obviamente cumplidas las 48 horas, entonces se va a judicializar la carpeta y va a ser trasladado el imputado. Pero también va a haber casos en los que por azares del destino aseguran a una persona que al pedir información en la plataforma resulte que tiene otra carpeta. Y al cumplirse las 48 horas no la van a judicializar porque van a estar esperando integrar la otra carpeta y lo saben muy bien ustedes y
van a tener que esperar la orden de aprehensión. Contra esas tácticas o praxis del Ministerio Público, pues es muy complicado defendernos. De entrada, un amparo incomunicado. Tal vez, y no siempre, porque no se trata de pelearnos con el Ministerio Público, denunciar los hechos, abuso de autoridad. En las agencias del Estado de México hay un teléfono directo a la Procuraduría que le llaman el teléfono rojo. Y aún así, muchas veces no se logra el objetivo de que sea puesto en libertad. Tienen una ventaja hoy, el Registro Nacional de Detenciones. Nos ha servido para lograr 2 libertades en control de detención. En la primera de ellas, refirió a la policía que lo detuvo a las 19 horas. Sin embargo, el Registro Nacional de la Detención sale hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Y el juez dijo que no le daba certeza la versión de la policía y no calificó de legal la detención. Respecto a este Registro Nacional de Detenciones, y ahí va un comercial, en mi canal de YouTube, José M. Saucedo MX, tengo 2 cápsulas de mi compañero Alejandro, quien les explica a detalle ese tema, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque además el Ministerio Público tiene que hacer una actualización de ese registro. Y si no está, tengan la plena seguridad que podrán lograr la libertad del detenido. Desde luego que hay muchos jueces en toda la República que son como lo que conocíamos como juez de consigna. Que hagas lo que hagas, aunque no sea hostil, pero te va a calificar de legal la detención. Sin embargo, como mi lema, que nuestra firma, jamás bajamos los brazos. Así que nunca confiarse. Una vez que se judicializa la carpeta, va a llegar al juzgado y el código señala que se citará audiencia inicial. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos han recibido un citatorio para la audiencia inicial? Muy bien. En el Estado de México jamás te citan. En la Ciudad de México, si te nombraste, en la agencia con detenidos, sí te citan. Lo mismo que un asunto federal. Y mi argumento en el control de detención en el Estado de México, entre otros, es, su señoría, hay violación a derechos humanos, al debido proceso, empezando porque ni el MP ni en el juzgado fuimos citados. Y tenemos que estar esperando a ver a qué hora vota la audiencia y estar aquí afuera del juzgado. Me queda claro que no es culpa suya, pero es algo que sucede. En el foro federal incluso te hablan por teléfono. Nos tocó un asunto contra la salud, transporte de heroína en Chilpancingo. Yo me encontraba en Guadalajara, mis 2 compañeros fueron de avanzada y judicializan la carpeta y me dicen que por la tarde-noche va a ser la audiencia. Entonces me traslado de Guadalajara a la Ciudad de México en vehículo y enseguida tomo un avión para Acapulco. Cuando me estoy bajando del avión, me está diciendo la señorita que ya va a empezar la audiencia. Le dije, nada más denme 20 minutos, por favor, para llegar. Afortunadamente, para quienes son de Acapulco, conocen Acapulco, el Poder Judicial de la Federación está en esa zona diamante. No está del otro lado de la bahía, que me hubiera tardado 1 hora en llegar. Pero sí reconocer la gentileza de los juzgados federales para ese tipo de comunicación. Una vez que compareces a tu audiencia inicial, yo les voy a compartir por aquí, con mucho gusto al anfitrión, algo que en el 2015 le denominé humildemente los 45 secretos del control de detención. Y no los inventé yo todos. Es un catálogo de debate que fui elaborando desde mi primer audiencia el 3 de junio de 2011, hace 9 años. A lo mejor habrá jueces que no los tomen en cuenta, pero a lo mejor habrá otros jueces que sí los toman en cuenta.
Perdón. Y entonces, mucho ojo, ¿eh? El Ministerio Público en ocasiones no te quiere recibir tus datos de prueba, ni en la agencia, ni antes de que empiece la audiencia. Pero si ustedes traen consigo entrevistas, dictámenes periciales, fotografías, documentos o video, van a dejar que hable el Ministerio Público para que haga su petición de control de detención y ustedes le habrán de decir al juez, su señoría, tengo todos estos datos que bajo el deber de lealtad le informo que el Ministerio Público no me quiso recibir y que ahorita a través del auxiliar de sala solicito que sean incorporados a la carpeta de investigación. Incluso hay MPs que dicen, no tengo por qué recibírtelos. No hay problema, te estoy corriendo traslado. Haz con ellos lo que tú quieras. Pero ahora anoten, artículo 308 y artículo 314, la posibilidad de presentar datos de prueba con el Ministerio Público y de desahogar medios de prueba frente al juez previo al debate del control de detención. ¿Cómo? ¿Sí? Tenemos derecho a eso. Asunto federal, Huachicol, Puebla, 2019. Su señoría, aquí en la sala está la esposa. Antes de permitirme el debate, quiero que pase a rendir la testimonial, por favor. Que pase. Y su señoría, ella tiene un teléfono celular donde aparecen los WhatsApp que le mandó su esposo, de que ya estaba detenido 8 horas antes de la hora que dice el policía. Entonces, quiero que por favor se le permita reproducir esos mensajes de WhatsApp. Y no tuve el problema, como se tiene en la Ciudad de México, Foro Común, del testigo de acreditación, de hacer referencia al contenido, al teléfono, autenticarlo y después poder exhibir una solemnidad que en ocasiones es nada fácil. ¿Sí? Que se reproduzcan los mensajes. Y además, señoría, tengo unas publicaciones del Facebook porque yo transmití en mi Face live desde el momento en que se están llevando al detenido. Y mire usted la hora. Sí, adelante. Claro, nunca imaginé que ese juez me estaba dando chance para todo porque de todas maneras iba a calificar de legal la detención. Pero es una posibilidad que ahí tenemos. Latente. Tal vez en el menor número de asuntos, pero ahí está. Habrá jueces que digan que no, como el de Ecatepec, Estado de México, su señoría. ¿Qué es eso, maestro Saucedo? Pues, ¿qué es eso? Son datos. No, pero eso no está permitido. Sí está permitido, su señoría. Ay, a ver, dáselos al MP. Pero el MP no quiere darme cuenta de eso y le hacía así. No, su señoría, dice el fiscal. Defensa, no, yo le voy a dar cuenta con el contenido, su señoría. Y bueno, como era un robo Electra, también depende la víctima como para que se ponga en esa posición el juez, pero no siempre. Porque hay un juez aquí en Tlalnepantla, desde el 2016, que cuando el delito es de bagatela, califica, sabe que la detención es legal por la flagrancia, pero considera, mucho ojo, arbitraria la manera de traerlo a la audiencia a razón de que pudo haber aplicado el 140, de que no había evaluación de riesgo, de que tiene arraigo en la ciudad y que nada más se robó un producto de un supermercado como los del Walmart, y no califican de legal la detención. Y lo mismo con el juez Arona Tristain, que dice, sí hubo flagrancia, pero el Ministerio Público no justificó el auto de retención y en consecuencia no tenía por qué haber traído a esta persona aquí al juzgado. Y en consecuencia no voy a calificar, dice, la detención. Y entonces son dos jueces conocedores, con aplomo, con experiencia, que no te califican de legal la detención, si es un delito de esta naturaleza que no amerita prisión preventiva. Y bueno, ya una vez que desahogas tus medios, pues haces tu debate. Yo quiero decirles que no nada más me baso en el tema de la flagrancia, porque hay otros puntos que pueden servir para que no se califique de legal la detención. Además de la flagrancia, podemos hablar de un grado de razonabilidad en lo que está diciendo la policía. Su señoría, se le reprocha a mi patrocinado
haber robado 19 tequilas, y me pongo de pie en ese momento, sin que esta persona hubiera tirado la bolsa por un instinto de supervivencia, sin que se hubiera roto alguna botella y sin que se hubiera roto la bolsa. Además, el peso de 19 tequilas, corriendo 25 metros. Y ahí aprendí a leer, aprendí a leer los labios. Porque la jueza hace sus ojos chiquitos, voltea a ver al MP y dice, no mames, cabrón. Libertad. Y en otro asunto donde dice el del chofer del camioncito Bimbo que le quita la charola del pan y que con otra lo amaga para robarle el dinero que trae en la cartera, tomo estos dos plumones y le digo, señoría, su señoría, ¿de qué manera va a poder robarle la cartera que trae en la bolsa de pantalón si trae las manos ocupadas? Y volteo a ver al cliente detenido y dice, sí, sí. No es creíble. Libertad. Y por último ejemplo, cuando dice un sujeto que traía, la víctima señala que el sujeto traía un cuchillo cebollero como de 40 centímetros fajado a la cintura y que se echó a correr. Arranco una hoja de mi blog, lo hago así como una regla de secundaria, me pongo de pie y le dije, su señoría, un cuchillo de estas dimensiones clavado a la cintura corriendo 30 metros sin que se hubiera lesionado la pierna, es difícil de creer. Y libertad. Pero, ¿qué otros argumentos pudiéramos tener para el control de detención? Ojo, que el dato de prueba y o el acto de investigación sea ilícito. ¿Y por qué es ilícito? Porque viola derechos humanos. De este tema les voy a hablar un poquito más adelante. Una vez que el juez califica de legal la detención, entonces te pregunta que si quieres rendir una declaración. Tu patrocinado va a depender de tu estilo. Si quieres que declare o que guarde silencio. No digan que se reserve, porque el término reservarse es del anterior sistema. Él actualmente tiene un derecho constitucional de guardar silencio. Su señoría va a ejercer ese derecho de guardar silencio. O si quieren que declare, pues va a declarar. Aunque el problema es que hay algunos que se suben a su motocicleta y no los paras. Y entonces se meten en conflicto. A mí me tocó una ocasión que estaba sucediendo eso y tuve que aventar mi código así discretamente para que cayera al piso y llamar la atención del imputado para que ya se callara la boca. No es en el Estado de México como los federales y como la Ciudad de México que tienes aquí al imputado. No, en el Estado de México, desde hace más de 10 años, las salas de oralidad se crearon con una cápsula de seguridad. Muy cuestionable, quizá inconstitucional, pero es así como se desarrolla en el mayor número de localidades del estado. Sí habrá otras donde te lleven al detenido, como en Lerma. En Lerma aquí no hay cápsulas. No siempre hay cápsulas, te lo llevan y está a un lado tuyo. Cuando lleguen a un acuerdo con la víctima y haya un ministerio público que dé problemas al que no hayan podido convencer con él para llegar a un arreglo y sea muy celoso, pónganle un asesor jurídico a la víctima, conocido suyo, y que ese asesor se siente entre el Ministerio Público y la víctima. Porque si la víctima ya quiere llegar a un acuerdo, pues que no sea el Ministerio Público el que la presione a no concretarlo y que se ponga en el medio el asesor jurídico. Porque muchas veces en nuestro país el problema lo damos los propios abogados. En las áreas civil o mercantil, familiar, cuando ya se quiere llegar a un acuerdo, ¿qué dice el otro abogado? No, señora, pídale más dinero. Y luego el otro dirigiéndose al de allá, al otro abogado, tú me la pelas, cabrón. Y aquí el esposo, que ya quieren llegar a un arreglo. Ya llegaron a un arreglo, pero no lo permiten los abogados. Al parecer,
construimos un ego en la universidad y siempre queremos ganar. Siempre queremos ganar. Y entonces también se da ese tipo de situaciones en los asuntos penales, donde el Ministerio Público quiera ganar, no quiere ningún arreglo, aun y cuando la víctima ya quiere el arreglo. ¿Ah, sí, papá? Bueno, que contrate su asesor jurídico y que contribuya a aterrizar un arreglo. Bien, una vez que el Ministerio Público va a formular la imputación, tiene que exponer una clasificación jurídica. Como ustedes saben, esa clasificación jurídica consiste en 4 elementos: el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la comisión dolosa o culposa. ¿Y de qué nos puede servir a nosotros que se haga esa clasificación? Por cierto, les puedo recomendar este libro del doctor Rubén Quintino, Cómo clasificar un hecho conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluso está en PDF ahí en algunos grupos de WhatsApp. Mi amigo Rubén Quintino, en este libro, en el anverso, señala que un MP debe clasificar un hecho en un tiempo no mayor al que tarde en cambiar la luz roja de un semáforo. Pero lo cierto es que pasan 2 horas o 3 horas y no podemos definir la clasificación jurídica por lo complejo de la conducta. Pero como quiera que eso sea, el MP se ve obligado que en esa formulación proporcione una clasificación jurídica preliminar. Y les quiero poner como ejemplo lo siguiente, por favor. Llega la víctima a ver a su exesposa y luego no se ponen de acuerdo respecto a las visitas al niño y sale el tío y le dice: oye, cálmate. Se complica la plática y terminan peleándose, en donde X1, el tío de la esposa, le mete un balazo. En esa ocasión me habla por teléfono y me plantea el problema. Le dije: no te preocupes porque no hay flagrancia, ya estás en tu casa. Y con todo y mi experiencia o poca experiencia, pues al día siguiente lo detienen por un delito contra la salud. Inventado. Y estuvo 48 horas en el Centro de Justicia de Naucalpan, Estado de México. Yo localicé al Ministerio Público a cargo de una diversa carpeta en la que este fulano había dicho que llegó a ver a su exesposa y que el tío salió y que le robó 500 pesos del pantalón. O sea, ¿a quién se le ocurre robarle a un pariente, no? Cuando te dicen, es que le robó al vecino y se conocen hace 20 años. No es lógico. Y entonces logré que me dieran copias de la carpeta de investigación y la audiencia de ese asunto de robo iba a ser al día siguiente. Se logró la libertad por lo del contra la salud, pero fue trasladado al Cerezo para atender la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión. Y hablamos de los 4 elementos de la clasificación jurídica: el tipo penal, el grado de ejecución. Entonces yo le pregunté a la MP, ¿cuál es el grado de ejecución? Porque no lo dio. No, pues es que la defensa sabe cuál es el grado de ejecución. Le dije: sí, su señoría, pero yo quiero que quede evidenciado el grado de ejecución. Y los grados de ejecución pueden ser consumados o tentados. O sea, pueden ser consumados o donde hay tentativa. Y de este lado, en los lados de los consumados, instantáneamente, permanente o continuo o continuado. El de hasta abajo, el continuado, es como el robo hormiga. Me llevo una pieza del refrigerador, luego me llevo otra y luego me llevo otra hasta llevarme al refrigerador de la tienda. El permanente o continuo son esos delitos que se están cometiendo de momento a momento, como el incumplimiento de obligaciones alimenticias
o una privación de la libertad, etc. Y el instantáneo, donde se agotan todos sus elementos en el preciso momento. Y entonces le dije, está bien, su señoría, me queda claro que es de consumación instantánea. Luego nos pregunta la juez que en cuánto tiempo queremos que se resuelva la situación. Le dijimos que en 144 horas. Expone el Ministerio Público la petición de vinculación al proceso y viene el tema de la medida cautelar. Y entonces yo había en un papel ilustración, lo conocen, es como el papel cascarón, pero sin relieve, anotado 3 momentos. Momento número 1, el supuesto robo de la cartera. Momento número 2, la discusión. Oye, me robaste, no seas gacho, que la chingada, ¿no? Y momento 3, el balazo. Y entonces, cuando se llega el tema de la medida cautelar, saco mi papel de ilustración y sin quererle darle clases al juez, le dije, su señoría, el MP está pidiendo prisión preventiva oficiosa porque dice que el robo fue con un arma, pero no, mire usted, aquí fue el robo y ya quedamos de acuerdo que es de consumación instantánea. Entonces aquí se consumó el robo. Posteriormente, en otro momento, vino una discusión y en un tercer momento se da un balazo. Así que el robo no fue utilizando ningún arma. La juez da un receso para checar sus notas, así dicen. Voy a acomodar mis notas. Ocasionalmente lo comentan con otros jueces, e incluso los mismos jueces tienen sus grupos de WhatsApp. Y no te digo los jueces federales, ellos van más allá, tienen un link, tienen su laptop, les haces una petición fuerte y cuando te resuelven, respecto a esta petición ya se pronunció la Corte con la jurisprudencia tal, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás de bambalinas tienen un equipo que está viendo la audiencia y que además le pasa la información al juez federal a través de ese link. Ni siquiera un correo electrónico en el que él tenga que estar entrando a su correo electrónico o tenerlo abierto, sino una figura mucho más rápida como ese link, que eso es otro tema. Y entonces cuando regresa la juez del receso dice, voy a decantar por la posición de la defensa porque efectivamente ya se había consumado el robo. Y nos fija una garantía de 30,000 pesos. Se exhibe y al día siguiente que me va a visitar el imputado a mi despacho me dice, maestro Saucedo, usted desapareció el arma. No, no es cuestión de que desaparezca el arma, me quedé pensando. Es cuestión de que leamos el código, de que nos preparemos, de que aprendamos teoría del delito, etcétera. Esto me hace recordar, en el año 89, hace 30 años, fueron creadas unas agencias de delitos sexuales en la Ciudad de México, atendidas por puras mujeres. Incluso, pues, todas las oficinas nuevas. Y me presento porque teníamos una mujer detenida por adulterio. Pero también estaba el adúltero y también estaba la víctima, el cornudo, que le dicen. ¿Por qué? Porque le había pegado al adúltero. Y entonces yo hablo con él, la víctima, el cornudo, y le digo, ¿por qué no le otorgas el perdón? Pues estás tú aquí detenido, está ella y están tus hijos solitos en tu casa. Y bueno, le aviso a la MP que va a otorgar el perdón, incluso la MP se molestó. Era una época en la que no podías entrar a verlos, no te dejaban. Pero yo me las ingenié. Y dijo, le mandó llamar a la víctima y dijo, sí le voy a otorgar el perdón. Y saliendo, cuando viene para afuera la señora, venía detrás el adúltero. Y entonces me dice la familia, oiga, licenciado, usted es bien chingón. También puso en libertad al adúltero. Y yo me quedé pensando, cabrón. Y bueno, ustedes habrán de saber, nada más les estoy platicando de hace 30 años, que el perdón a un adúltero se extiende al otro. Y por eso salieron los dos. Pero ahí viene en el código. Y muchas veces no leemos con atención
lo que viene en el código. Y lo mismo me pasó con un asunto donde se roba a un cliente una botella en la Comercial Mexicana hace 20 años y me presento con el Ministerio Público y me dice, vente mañana. Pero al día de mañana ya no fui porque lo soltaron y me habló por teléfono, me dijo, licenciado Saucedo, ya salí. Si yo hubiera sido otro, le hubiera dicho, no, pues es que yo dejé una lana y me debes 5,000 pesos, etcétera, ¿no? Le dije, no, pues qué bueno que ya saliste. Pero me quedé con la duda por qué había salido, por qué lo habían puesto en libertad. Y entonces me presenté al Ministerio Público y le dije, oiga, Lic, ¿por qué lo soltaste? Porque tiene pena alternativa. No podemos retenerlo. Ah, y me dio pena preguntarle, hace 20 o 25 años que era la pena alternativa, y me fui con una amiga al juzgado, allá en el Cerezo de Barrientos, y le pregunté, oye amiga, ¿por qué es pena alternativa? Ah, pues porque tiene una O, multa o 1 año de prisión. Ah, una O. Tan sencillo como eso. Y como eso puede haber un sinnúmero de cosas, pero bueno, vamos a avanzar. Una vez que le piden que especifique la clasificación jurídica, entonces ya ustedes, repito, van a saber si va a rendir su declaración o no. Y algo muy importante, pongan atención. Al momento en que expongan o anticipen o avisen sus medios de prueba, podrán hacer 2 cosas en esas 144 horas o en esas 72 horas. Ir al Ministerio Público y presentar datos de prueba y o pedir el desahogo de medios de prueba frente al juez. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque es muy sencillo. Artículo 216, 219. La investigación no se interrumpe ni se suspende. Desde el momento que fue presentada esa querella o esa denuncia o ese informe policial homologado o de que fue detenida la persona, podrás hasta el cierre de investigación complementaria presentar datos de prueba. Y este tramo de la audiencia inicial no interrumpe esa posibilidad. Porque ¿qué sucede si tu perito no puede ir a la audiencia? Si los testigos les da miedo, los presentas en el Ministerio Público y que rindan una entrevista. Presentas al Ministerio Público tu dictamen pericial. Si sí pueden, pues también los ofreces como medios de prueba. Tienes esas 2 posibilidades. Y una ocasión me sucedió, no, defensor, deme el nombre de la fábrica, etcétera. Que el Ministerio Público gire un oficio de investigación a la policía y que se lo investigue su señoría. Sí, Ministerio Público, hazlo. Y bueno, entonces ya tienes esas 2 posibilidades. Desahogar medios de prueba frente al juez o presentar datos en el Ministerio Público. Y mucho ojo, asunto federal. Si no haces tu descubrimiento, no te van a permitir desahogar en la audiencia inicial su continuación o prórroga. De tal manera que si declararon los policías y los ofreces como medios de prueba, no tienes ningún problema. Pero si vas a ofrecer testigos de descargo, vas a tener que recabarles una entrevista y correrle traslado al Ministerio Público y al asesor jurídico. Porque de lo contrario, cuando llegue el siguiente segmento de la audiencia inicial, el juez es probable que no te permita su desahogo. Para ofrecer esos medios de prueba, te exige el artículo 314, párrafo segundo, la pertinencia. Y además el código habla de otros 3 vocablos, utilidad, idoneidad, ¿no? Que no te las pide en ese segmento. Que sean idóneos, útiles, pertinentes. ¿Y cómo vas a acreditar esa pertinencia, su señoría? En primer lugar, contribuye a uno de los fines del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos. En segundo lugar, va a abonar a la teoría del caso de la defensa respecto a la nula autoría de mi patrocinado porque ni siquiera estuvo en el lugar. Tercero, va a evidenciar que las cosas no son como dice la policía. Cuarto, la declaración de Juanito que voy a ofrecer se desprende de la propia carpeta de investigación. Y bueno, son 4
justificantes de rigor que podrás utilizar para acreditar la pertinencia, más todos los que tú tengas, dependiendo del caso concreto. Hay jueces que no te piden que acredites la pertinencia, pero hay jueces que sí te piden que acredites la pertinencia. Y mucho ojo, que no estén presentes en el control de detención los testigos que vas a ofrecer porque van a quedar contaminados y podrás desahogarlos, pero el juez no les va a dar valor. ¿De acuerdo? Bueno. Si hubiera alguna duda o comentario, aquí estoy al pendiente del chat. No sé si los estoy aburriendo porque pues, no hay ninguna duda o comentario, pero yo de todas maneras, pues le sigo dando para adelante, ¿no? Continuamos. Entonces, viene el tema de la revisión de la medida cautelar antes de cerrar ese primer segmento de la audiencia inicial. Y ustedes pues van a tener que acreditar, como dije, el arraigo familiar, laboral o domiciliario. Pero también van a poder ofrecer un dictamen pericial en criminología para que les establezca que su patrocinado no va a tener o no tiene esas intenciones ni de delinquir ni de darse a la fuga. Ahora, el Ministerio Público va a decir que quiere prisión preventiva justificada por sus pantalones. Y un argumento sólido puede ser que ustedes le digan, su señoría, no me dice el MP por qué otras medidas no son suficientes para garantizar que no se sustraiga la acción de la justicia, etcétera. Él nada más se concreta a decir que asume que se va a ir. Y agrega el MP que porque es extorsión, va a sustraerse la acción de la justicia por la pena de 20 años. No, su señoría. Ya hay tesis de jurisprudencia que dice que el argumento de la pena de prisión para petición de prisión preventiva justificada no es suficiente. Ahora, dentro de esos artículos que tocan las medidas cautelares, viene una referencia que nunca hacen los ministerios públicos. El comportamiento que ha tenido el imputado desde el momento que ha sido detenido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entrar a un debate es haber leído con detenimiento todos esos supuestos de las medidas cautelares. Y mucho ojo, al momento de hacer un debate, pues puedes presentar datos o medios, tal como los medios para el tema del hecho. Y hablando de la duplicidad, o mejor dicho, de la prórroga o ampliación, y de los medios de prueba que estás ofreciendo, podrá decir el juez que no te puede admitir alguno porque no hay medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, el propio 314 señala que cuando hay prisión preventiva o alguna otra medida personal, se podrán ofrecer medios de prueba. Pues todas las demás medidas son personales. Si te imponen la visita periódica, podrás ofrecer medios de prueba. Si te imponen una garantía económica, también. Entonces, eso no va a ser un obstáculo para ti, no puedo ofrecer medios de prueba. Ahora, ya me pasó en el reclusorio sur hace un año, delito de despojo. Su señoría, voy a ofrecer medios de prueba. No, porque no fijé medida cautelar. Ah, cabrón. Todo lo tienes que hacer en el Ministerio Público. Ya de regreso, dicta auto de vinculación y me pone una medida cautelar de visita periódica. Entonces yo me di cuenta que lo único que hizo el juez es que él no quería trabajar medios de prueba en la audiencia inicial. Y su excusa fue, es que no tienes ningún medio de prueba, ninguna medida cautelar. El problema que vamos a enfrentar para presentar medios de prueba es que no se haya decretado ninguna medida cautelar. Y todo va a tener que ser en sede ministerial, presentando datos de prueba. Bueno, una vez que se regresa
a la audiencia inicial su continuación o prórroga, pues ya le das cuenta al juez con lo que presentaste al Ministerio Público y solicitas el desahogo de los medios de prueba. Recuerden, si no tienen un testigo idóneo pertinente para la reproducción de algún video, que sea a través del imputado. Muchas veces hay problemas para la autenticación del video. Pongan su DVD en la mesa y díganle al testigo, ah, mire, pues es el que tiene ahí el defensor. Porque ya saben que hay por lo menos 5 pasos para incorporar un documento, un video. Y uno de ellos es autenticar el video, que quede bien identificado. Si me permiten, les puedo compartir un asunto en el Reclusorio Sur, en donde incorporamos a través de nuestro perito un video de una cámara de seguridad privada, que a la postre contribuyó a que prosperara una nulidad, exclusión de medios y auto de no vinculación, en un asunto donde dice la policía que ven que se asoma un cuerno de chivo y que la persona trae 100 kilos de cocaína. Cuando presentamos el video, no se asoma ningún cuerno de chivo, se baja la persona, cierra su puerta y es detenido como si estuviera cumpliendo una orden de aprehensión sin flagrancia. Y entonces el argumento no era la flagrancia, su señoría. Ahora voy a hablar de una nulidad de la que les voy a hablar al ratito, porque es un tema muy importante y muy útil en los asuntos. Sí, claro, que si esos datos o esos medios se podrán ofrecer en la audiencia intermedia, desde luego que sí. Y esa etapa la vamos a ver mañana. Mañana, a la 1:30, hora de México, de la Ciudad de México. Bien, ya una vez que regresamos a la audiencia, desahogamos nuestros medios. Lo que les quería comentar, si no tienen un testigo idóneo pertinente, entonces anticípense, córranle traslado al Ministerio Público con ese video y reprodúzcanlo sin testigo alguno en términos del artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Maestro José Manuel Saucedo. Sí. No quisiera ser impertinente, pero quisiera aprovechar el tema de la medida cautelar. Ya, a lo mejor muchos no saben que usted inicialmente formó parte del equipo de defensa de la señora Robles Berlanga. El delito por el cual se le formuló imputación no ameritaba prisión preventiva oficiosa. De ahí que nosotros, los que estábamos fuera, estábamos considerando el posible escenario de que el juez le impusiera, le impusiera otra medida cautelar que no fuera la justificada. Porque bueno, ya conocemos que es la última ratio, como la han conocido los tratadistas, por ser la más invasiva, se procura imponer otra medida cautelar que no sea la prisión, pues, ¿no? Que no sea la prisión. A mí me tocó ver el video en el que hizo usted su exposición en esa etapa de la medida cautelar. Me pareció muy atinados sus argumentos, porque estaban todas las condiciones dadas para que el juez otorgara la prisión preventiva justificada. Como bien lo expuso usted en su participación, había datos y medios de prueba con los que se acreditaba que ella tenía arraigo en la Ciudad de México. Además de someterse a la jurisdicción del juez, entre otras consideraciones que recuerdo que hizo usted de manera muy completa ese día de la audiencia. También nos queda claro que esto también es político, pues, ¿no? Es político, redunda transita por el tema político. No sé si
nos quisiera compartir alguna experiencia relacionada con ese caso, maestro, que al final terminó imponiendo la medida de prisión justificada para la señora Robles Berlanga. Sí, muy bien. De entrada, se formula la imputación y pudiera haber algunas imprecisiones que se le hicieron ver al juez. Se desarrolla la audiencia inicial en su primer segmento como de 8 o 12 horas. Y antes de concluir ese segmento, el Ministerio Público Federal pide sus copias. Pero antes de pedir sus copias, mis dos compañeros, uno de ellos le dice al juez, su señoría, vamos a solicitar la ampliación del plazo. Le dijo al juez que no. Y no nada más eso, le dijo, yo ya había dicho desde un principio que no voy a ampliar el plazo. Mi otro compañero le dice, usted tiene la obligación de hacerle saber que puede resolver en 72 horas o 144, como hacen el 99% de los jueces. Y el juez le contestó que él no tenía esa obligación. Entonces, yo que estaba sentado de este lado izquierdo, le dije, su señoría, ¿me permite su venia, por favor, para abonar a la petición? Dígame, defensor. Mire usted no acepta que se duplique el plazo para desahogar medios a razón de que no hay medida cautelar, pero ni siquiera hemos entrado en ese debate. Ahora, le voy a decir, artículo 314, párrafo segundo, que la defensa podrá presentar datos de prueba en sede ministerial y para eso vamos a ocupar 144 horas. Y el juez, desconcertado, respondió de bote pronto, así se piden las cosas. Pero no te voy a dar 144 horas, nos vamos a ver aquí el lunes. Ah, bueno. Pero ya admitió algo que tenía que haber sido admitido. Y entonces ahí me di cuenta que pareciera que hubiera cierta consigna, y lo digo con todo respeto para el juez. Cuando el Ministerio Público solicita sus copias, ustedes saben que eso es lo último y con lo que cierra la audiencia, ¿verdad? Y dijo el juez, Ministerio Público, algo más que agregar. No, su señoría, le dije. Usted ya lo está leccionando y está quedando registro. El Ministerio Público ya pidió sus copias. Y nosotros queremos nuestras copias. Y entonces el juez responde, y retirándose de la sala, inaudito, inédito. Y entonces el MP en voz alta dijo, no pedimos prisión preventiva porque compareció Rosario Robles. Ah, bueno. Entonces todo el fin de semana trabajamos para los datos de prueba de descargo. Y cuando regresamos el lunes a la audiencia, otra audiencia como de 15 horas, llegó el tema de la medida cautelar. Y eso es lo que ya aparece en YouTube. Y entonces, el problema que tuvimos nosotros fue que no prevenimos la prisión preventiva justificada, pero desde antes de la audiencia inicial. Porque lo que yo hago siempre es presentar un amparo, pedir la suspensión y de tal manera que mi cliente quede a disposición del juez de distrito con una suspensión. Actualmente, y hay tesis de jurisprudencia, no te van a dar la suspensión contra la medida cautelar. Antes sí te la otorgaban, ahora ya no. Sin embargo, te va a servir de argumento. Su señoría, usted no puede imponer ninguna medida porque está a disposición de un juez federal de amparo. Yo creí que los defensores ya contaban con ese amparo. Incluso un compañero me dijo, sí, hasta exhibieron 50,000 pesos de garantía para el amparo. Pero era amparo para otra cosa. Bueno, entonces, primera situación para que ustedes las tomen en cuenta. Si va a haber audiencia inicial sin detenido por un citatorio, pues lleguen con un amparo en la mano. Segundo punto, en el momento del debate, debatimos todo. Todo. Y yo tengo aquí un
un borrador que les puedo compartir en el receso por WhatsApp sin ningún problema. Respecto al debate para la medida cautelar, lo que nunca imaginamos es que el MP, sin corrernos traslado, exhibió una licencia de conducir, al parecer falsa, de Rosario Robles. Y ahí es donde el juez resolvió que era un indicio de fuga. Y entonces ya no pudimos contener eso y decretó una prisión preventiva justificada. El periódico Universal publicó, por cierto, que el maestro José Manuel Saucedo Ortiz había dicho en audiencia que Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade tenían conocimiento del desvío de recursos, algo que yo jamás dije en audiencia. Y entonces percibí un fuego amigo de alguien de la defensa y renuncié por salud. Ya no estaban dadas las condiciones para que yo siguiera participando en ese asunto. De lo que expuse en la audiencia, se los voy a pasar en el intermedio a través de un WhatsApp aquí al anfitrión para que lo comparta. Olvidando unos rengloncitos cuando le suplico al juez, porque es respecto a otro asunto, su benevolencia, porque en realidad no tenemos por qué estar suplicando a nadie, y no lo digo por mí, lo digo porque lo que tenemos que hacer es fundar y motivar, aunque no tenemos la obligación. Hay artículo expreso que dice que no tenemos que fundar y motivar, al menos que una parte lo requiera, pero qué mejor que hacerlo en un tema tan delicado como la medida cautelar. Y no tenemos que fundar y motivar porque el juez tiene conocimiento de esos artículos. Muchas veces, con el afán de lucimiento, suceden dos cosas en las audiencias. Y con fundamento aquí y allá, su señoría, y ya se están perdiendo segundos valiosos. Y la otra cosa que sucede en audiencia y que nunca he estado de acuerdo, es que ante una petición, la contraparte responda. Una vez escuchado al Ministerio Público o al defensor, quien solicita esto, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿para qué repetir lo que dijo el otro, cabrón? No le encuentro ningún caso, pero es cuestión de estilos. Y lo mismo sucede con los nuevos vocablos. Díganme ustedes si se sigue consignando. ¿Sigue habiendo consignación? El artículo 16, en el párrafo 6 o 7, señala que el juez de control que reciba la consignación deberá de calificar la detención. Y ahí hay todavía la palabra de consignación. Anteriormente teníamos una averiguación previa y ahora es una carpeta de investigación. Pero ojo, esa averiguación previa no es una carpeta, no es un expediente, es un procedimiento penal que existe en el, estaba contemplado en el Código Federal de Procedimientos Penales, la etapa o el procedimiento de averiguación previa. Cuando tú llegas o llegabas al Ministerio Público, óigale, vengo a ver la averiguación previa. Ay, la tiene el supervisor, pero no, nadie tenía la averiguación previa porque es un procedimiento. Lo que tenía era el expediente de la averiguación previa. Y si tú llegas a un juzgado y dices, quiero hablar con mi defendido o mi defenso, se te van a quedar viendo como que no conoces el sistema. ¿Cómo es ahora? Mi patrocinado. Y yo fui muchos años defensor particular. ¿Y qué soy ahora? Aunque es lo mismo, defensor privado. Entonces, ¿qué pasó con la carpeta? Ya se judicializó unos nuevos términos o conceptos o vocablos. Judicializó, defensor privado, patrocinado, etcétera. Son unas nuevas palabras propias de este nuevo sistema. Bien, continuando, nos va a tocar. ¿Alguna otra pregunta? No.
continuando, nos va a tocar debatir el auto de vinculación al proceso. Y lo primero que tenemos que checar es que la conducta no encuadre en el tipo penal. Simulación de secuestro. Oiga, su señoría, pero en ningún momento mi patrocinado pidió un rescate. Entonces, parece que es simulación de secuestro, pero no es simulación de secuestro. Su conducta no encuadra en ese tipo penal. Entonces, no me puede decir que está acreditado un hecho que la ley señala como delito de simulación de secuestro cuando falta ese elemento. Y habrá quien te diga que es que no se van a acreditar los elementos, porque ya fue resuelta una contradicción de tesis entre las de Quintana Roo y las de Chihuahua, en la que la de Chihuahua decía que no era necesario acreditar los elementos, y la de Quintana Roo, que no, al revés, la de Chihuahua decía que no era necesario, perdón, y la de Quintana Roo que sí era necesario acreditar los elementos, pero salió ganando las de Chihuahua. Entonces toman como excusa a los jueces que si falta un elemento, pues ya será después. Y yo creo que eso no debería de ser. Pero lo que sí debe de ser es checarse que su conducta no encuadre en el tipo penal. Extorsión. ¿De qué se le reprocha? Ah, pues que chinga tu madre. Vas a ver, su señoría, eso no es ninguna extorsión. O sea, vas a ver que no está esa conducta en el hecho que la ley señala como delito o en el tipo penal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es checar la acción que hubiese desplegado el imputado para ver si eso constituye o no un delito. ¿Sí? Luego, ¿qué datos de pruebas cuenta la Fiscalía? Ninguno de ellos le constan los hechos, su señoría. Los datos de prueba con los que cuenta la defensa. El grado de razonabilidad, porque incluso el 316 señala eso, con indicios razonables. Pero, señoría, eso no es razonable. Y solicito un auto de no vinculación, que sea dictado un auto de no vinculación, y si me permiten, con humildad les puedo compartir una audiencia donde desahogamos medios de prueba, una audiencia donde previamente estamos pidiendo auxilio judicial al juez y al Ministerio Público. Bueno, auxilio al Ministerio Público y auxilio judicial al juez. ¿Cómo es eso? Su señoría, para saber dónde estaba mi patrocinado, solicito que el Ministerio Público pida autorización a un juez federal que le dé permiso para recabar datos conservados de la compañía de telefonía celular. Y nosotros poder darle intervención a nuestro perito en informática o telecomunicaciones que nos va a decir dónde estaba ese teléfono. Y de usted, quiero un oficio al director del Cerezo para el certificado médico de ingreso. Eso nos podrá determinar las lesiones y la media afiliación del imputado. Y además un oficio a la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. En esta audiencia que les quiero compartir humildemente, pues nos vamos a poder percatar cómo se solicitan ese auxilio y en la segunda parte, cómo se puede hacer, porque cada uno tiene su estilo, los argumentos para un auto de no vinculación a proceso. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, que no encuadren el tipo, que no haya testigos, que no sea razonable, que tengamos nosotros testigos, etcétera. Y en esa audiencia que les voy a compartir, se desarrolló todo eso y fue un auto de no vinculación. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Regresamos a la 1:25 hora de la Ciudad de México. Continuamos con el tema y al final, si gustan, pueden hacer sus preguntas verbales u orales, recordando que se abrirá el micrófono del que quiera hacer la pregunta con mucho gusto y no todos al mismo tiempo porque, les repito, se oye un eco, ¿de acuerdo? Bueno,
Regresamos en 10 minutos. Gracias.
Mande.
Bueno, vamos a continuar, ¿les parece bien? Muy bien. Gracias. Bien, entonces, nos quedamos en nuestros argumentos o pautas para debatir el auto de vinculación. Y después, pues viene algo que ya comentamos, que es el tema de la medida cautelar. En un momento, les repito, les voy a compartir esa audiencia y un documento donde vienen argumentos que a lo mejor a ustedes les pueden servir justamente para el tema de la medida cautelar. Una vez que se dicta el auto de vinculación, entonces se va, como lo saben, a señalar un plazo de cierre de investigación complementaria, que puede ser hasta el de 6 meses. Sin embargo, si ustedes necesitan más tiempo posteriormente, aunque no viene en el código, pero podrían intentar la solicitud de un plazo extraordinario de cierre de investigación complementaria. Nos lo han autorizado en 2 y 3 ocasiones en el Reclusorio Sur, precisamente el juez que atendió el asunto de Rosario Robles. Yo ya conocí a ese juez antes con este otro asunto. Luego, en el asunto de Rosario Robles, digo, yo conozco a este juez. Aunque sí me puse un poquito pesado en la audiencia de Rosario, porque el MP, cuando va a pedir su medida cautelar, se dirige a Rosario y le dice, Rosario, ahora no, ya no estás bajo el manto de Enrique Peña Nieto. Le dije, objeción, su señoría, eso es impertinente. Cállese, me dijo, ¿no? Le dije, bueno, pues es que está siendo impertinente ese argumento. Y anteriormente ya había yo hecho una objeción por lo rebuscado de la formulación de imputación. El juez me amagó y me dijo, ya no esté irrumpiendo de esa manera. Bueno, pues aún después de esa audiencia, en 2 ocasiones nos ha ampliado el plazo de cierre de investigación en un asunto de portación de armas de fuego. Así que cuando ustedes tengan la necesidad, que no es muy común, de más tiempo, pues pueden solicitar ese plazo de cierre extraordinario, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar mañana con varios temas más. Actos de investigación, reconocimiento de personas e identificación, procedimiento abreviado, acusación, contestación, descubrimiento probatorio. Pero vamos a empezar con el acto ilícito que nos dé materia para una nulidad. ¿De acuerdo? Ahorita, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, es bienvenida y podrán abrir su micrófono, por favor. En la parte de participantes, viene una figurita de... No sé si les aparece a ustedes de levantar la mano. Sí, aparece allí una manita ahí con la que podemos ilustrarnos. Nos dicen porque también nosotros aquí los tenemos silenciados y en la medida en que quieran participar para quitarles el silencio, ¿no? Muy bien. Ahí está Ronaldo. La maestra Susana Zelaya, le vamos a abrir el audio. Maestro, Sí, a sus órdenes.
cuando hablaba usted de que... Antes, por favor. ¿Cómo? Te presentas antes, por favor. Soy la licenciada Susana Zelaya y mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba de que el Ministerio Público debe de realizar su clasificación jurídica. El momento para realizarla es en el momento en que se le formula la imputación al imputado y conforme al artículo 311, en el párrafo segundo, dice que el imputado o el defensor puede solicitar que se hagan las aclaraciones pertinentes en relación a la formulación de la imputación. Ese es el momento adecuado para ver si el Ministerio Público no realizó bien su clasificación jurídica de lo que señalaba usted. Es correcto. Es el momento. Ya debe dar una clasificación al momento de que pide el control de detención, pero de una manera más formal al formular la imputación. Ahora, a mí me tocó un asunto hace 7 años donde el MP decía, es que en el 2011 estuvo violando a una mujer. No, su señoría. Que me diga circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión, la fecha, el día y la hora. A ver, Ministerio Público, el 12 de agosto a las 6 de la tarde. Bueno, porque ¿cómo me voy a defender de un montón de violaciones durante un año? Y ya quedó establecida la litis. El 12 de agosto a las 6 de la tarde. Sin embargo, cuando va a acusar, pues puede dar otra clasificación jurídica sin variar los hechos. En sus alegatos de apertura también, en sus alegatos de clausura también. Y el mismo juez puede reclasificar cuando se le pide una orden de aprehensión o al dictar el auto de vinculación a proceso, también puede reclasificar. O en sentencia, también puede reclasificar. Eso es lo que tiene este nuevo sistema. Otra pregunta. Si un imputado fue citado a audiencia inicial y nunca fue citado ante el Ministerio Público, ¿es necesario que el juez le tenga que decir sus derechos o el momento que ya va asistido de abogado y que le hizo del conocimiento de sus derechos ya es suficiente? Si nunca le han hecho saber sus derechos, es necesario que le hagan saber sus derechos. Y si tú expones que nunca le han hecho saber sus derechos, lo que va a hacer el juez en ese momento, hacerle saber sus derechos. Pero siempre le tienen que hacer saber sus derechos. Ok, gracias. Sí, de nada. A ver, Ronaldo. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mi nombre es Ronald Alexis Martínez Hernández, estudiante de la licenciatura en Derecho del Estado de Hidalgo. Y en relación a lo que usted mencionaba hace un momento acerca de la defensa que puede ofrecer datos de prueba, ya sea en la audiencia inicial o ante la agencia del Ministerio Público. En este caso, esos datos de prueba que como defensa quisiera ofertar, me pueden servir, un ejemplo, ya cuando sea abogado, me pueden servir como defensa para atacar aquella solicitud que el Ministerio Público le esté haciendo al juez para que califique de legal la detención, y asimismo me podrían servir aquellos datos de prueba para atacar aquella solicitud de igual forma en el auto de vinculación a proceso, para tratar de solicitarle al juez de control que no dicte un auto de vinculación a proceso en contra de mi defendido. Gracias. Es correcto, maestro. Es correcto. Esos datos te pueden servir para un segmento, pero también te pueden servir para el otro segmento. Su señoría, solicito se tenga por reproducido mi debate del control de detención ahorita, en lo que me beneficie para evitar repeticiones ociosas e innecesarias. Y entonces ya el juez habrá de tomar en cuenta lo que argumentaste en el control. Y respecto a los datos, sí pueden ser para ese momento, para el de vinculación, y esos mismos también para que tú los ofrezcas en la audiencia intermedia como medios de prueba, ¿no? Muy bien.
No sé si alguien más quiera decir algo o preguntar. Nuevamente yo, maestro. Sí. Si se está integrando la carpeta de investigación, usted hablaba que uno podía ofrecer datos de prueba. Muchas veces el Ministerio Público no los admite, pero hablaba también que uno como despacho puede uno hacer las gestiones y hacer las entrevistas y de hacer investigaciones al lugar de los hechos. Si uno realiza, teniendo el conocimiento de esos hechos y realiza las entrevistas que uno realice, las ofrece al Ministerio Público, y si no te las admite ahí, tendríamos que irnos ante el juez de control para que no sean admitidas o manifestarlo ante la audiencia inicial. No la estás ofreciendo propiamente, le estás corriendo traslado. Tú le corres traslado y le pides que la incorpore a la carpeta de investigación, y en audiencia le dices: su señoría, de entrada está faltando al deber de lealtad, objetividad y probidad del Ministerio Público porque no me acepta mis entrevistas. A través del auxiliar de sala quiero que le corra traslado y que las incorpore a la carpeta de investigación. Si estás en otra etapa, por ejemplo, de investigación complementaria, no nos importa que te las revise, digo, que te las reciba, porque las vas a descubrir en su momento. Cuando el MP te dice: no, no te voy a recibir nada, te estoy corriendo traslado, no me las quieres recibir, entonces voy a meter un escrito al juez. Y puedes meter un escrito al juez para 3 situaciones, dándole cuenta de la situación que está prevaleciendo. La que ya comentamos del auxilio judicial, y cuando tú requieres un acto de investigación, una solicitud de control judicial. Es un recurso que está en el artículo 258, que en Jalisco le llaman tutela de derechos, en Nuevo León queja o impugnación, en la Ciudad de México contra omisiones del Ministerio Público, en el Estado de México peticiones de las partes que deban ser debatidas. Yo me voy a permitir, con humildad, compartirles ese escrito cuando les pone un pero el Ministerio Público. En los juzgados federales le requieren al Ministerio Público: oye, me está diciendo esto la defensa, ¿qué onda? No, discúlpeme. Ah, bueno. Pero en los juzgados del orden común te fijan una audiencia y ahí vas a poder exponer todo lo que quieras, ¿sí? Y habrá veces en que no te quieran dar audiencia a los jueces porque digan que no están de acuerdo en lo que estás pidiendo, o que no es necesaria una audiencia, que no es necesario que le digan al MP, etcétera. Pero si tú quieres una audiencia, vas a decir: quiero una audiencia para que rinda una declaración el imputado. Ah, cabrón. Y como tiene derecho a declarar en cualquier momento, pues el juez se va a ver obligado a señalar la audiencia. Y ahora sí en la audiencia: ah, su señoría, por cierto, esto y esto, ¿no? O sea, hay que estar al pendiente, no nada más de lo que viene en el código, de la poca experiencia, sino tener nuestras antenitas de vinil como el chapulín colorado, ¿no? O sea, muy al pendiente de qué es lo que podemos hacer. Su señoría, quiero un receso para necesidades fisiológicas. No va a haber receso, aguántate. Ah, muy bien, su señoría, quiero un receso para hablar de manera confidencial y en privado con el imputado. 10 minutos. Está bien, vamos a dar receso. Y voy a comprar galletas, le aviso de una vez. Bueno, pero no se trata de pelearte con el juez. Nada más que hay jueces que te van dirigiendo de la mano paso por paso en una audiencia. Es el momento en que el defensor va a poder ofrecer sus medios de prueba. Es el momento donde va a debatir, etcétera, ¿no? Pero hay otros jueces que yo los he denominado, con todo respeto y cariño, porque conozco muchos jueces, y además son los menos los que se conducen de esa manera, los jueces chiquimarco. El chiquimarco es un ex árbitro de fútbol de la Primera División Nacional, 2 o 3 veces Copa del Mundo con gafete de FIFA, Marco Antonio Rodríguez, muy buen árbitro.
pero por su forma de cabello se parece al Chiqui Drácula, Carlitos Espejel en su personaje de Drácula. Él es Chiqui Drácula y el árbitro es Chiqui Marco. Y Chiqui Marco es muy bueno, pero a veces se le olvida que las estrellas son los operadores, no es el juez, y que él quiere ser la estrella. Entonces hay jueces que se quieren lucir, que regañan al MP, que regañan al defensor, que te dicen que no a todo, y son los que ellos quieren ser la estrella de la película. Es a los jueces, y si hay aquí algún juez, bueno, lo digo con respeto y quizá de broma, que son los chiquimarcos, porque como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad de tanta hostilidad, ¿no? Pero si el Ministerio Público no te recibe, acude al juez o consérvalo para ti, no nos importa que el Ministerio Público lo tenga, al menos que tengamos que descubrir esos datos, ¿no? Ok. Maestro, Gracias. sí, gracias. Sí, Maestro, otra pregunta. sí. Hay ahorita en una carpeta de investigación donde estoy ofreciendo una información de otro, de la Junta Local. Sin embargo, ahí la gente del Ministerio Público me dijo que para que se pueda considerar como un dato de prueba era necesario que el escrito no se lo presentara a ellos, sino que se lo solicitara al agente investigador para que el agente investigador a su vez enviara ese oficio de solicitud en este caso a la Junta Local, para que esa información se tenga, se pueda considerar incluida dentro de la carpeta, si no, no tendría ninguna razón, que porque el juez les ha estado indicando que no son medios, no son formas de incorporar datos de prueba. ¿Eso es cierto o es simplemente cuestiones administrativas entorpeciendo ahí la carpeta de investigación? Si la autoridad te expide la información que tú quieras, ya la hiciste, la conservas contigo para ofrecerla en la audiencia intermedia y la descubres con el Ministerio Público. Pero en la mayoría de los casos la autoridad no te va a rendir información si no es a través de un oficio del Ministerio Público. Es a él ante el que le tienes que pedir, gire esos oficios, por favor, y tiene 3 días para pronunciarse. Viene en 2 artículos del Código Nacional, que en 3 días se tiene que dictar el acuerdo. ¿De acuerdo? Y si te dice que no, pues tienes que recurrir al juez. Esa es la situación. Hay jueces incluso que te dicen, no, tu entrevista no vale si no fue en el Ministerio Público, imagínate. Tenemos un solo código nacional, pero cientos de criterios e interpretaciones en todo el país. Pero si ya tienes tu información, no importa cómo la hayas obtenido mientras haya sido de manera lícita. Te repito, habrá autoridades que no te la rindan y tienes que acudir ante el juez, ante el Ministerio Público. Pues en ese sentido sí me fue otorgada y la presenté ante el Ministerio Público, pero me dijo que no lo iba a considerar el juez para su incorporación a la carpeta. Está mal ese juez. No la tienes que incorporar a la carpeta. Tú la tienes contigo. Cuando venga la acusación, la vas a contestar y mira lo que vas a hacer. 2 cosas. Tu escrito al Ministerio Público descubriendo y corriéndole traslado de tus entrevistas, de tus informes, dictámenes periciales, de tus informes de gobierno, lo que sea, y un escrito al juez de control ofreciendo los medios de prueba, enumerando lo que descubriste acá, lo vas a ofrecer por acá. 2 escritos. Al momento en que se debata, eso no es ilícito y el juez te va a tener que admitir ese medio de prueba. Okay. Muchas gracias. Sí, de nada. Los elementos, ahí viene en el Código Nacional que pregunta aquí un compañero de la clasificación jurídica. Tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, comisión dolosa o culposa, 141 del Código Nacional. Esto es una obra de Rubén Quintino. Esa aportación en el código es del doctor Rubén Quintino. Y ahí viene en el código. Muy bien. Ok, tenemos 5 minutitos más. No sé si hay alguna otra preguntita por ahí.
Si hay un tema en especial que quieran que toque el día de mañana, aparte de los que les mencioné hace un momentito, se lo comentan aquí a los anfitriones, por favor, y con mucho gusto lo podemos tocar. Bueno, entonces, no sé si demos por concluida aquí la clase y nos vemos mañana o hay alguna otra pregunta. Bueno, Sí. creo que ya el tiempo lo tenemos encima, ampliamos una media hora más. Nuestro tiempo lo era programado a la 1:30 de tiempo del Pacífico. Estamos cerca de las 2 de la tarde. Agradecerle a usted, maestro, por la excelsa disertación que nos acaba de dar. La verdad que esto es lo que lo hace diferente del resto de los expositores. La verdad, el que esté usted como litigante y no exclusivamente como académico, eso hace y marca la diferencia. Y bueno, nos nutre y nos deja un gran aprendizaje, la verdad. Felicitarlo ahorita por su exposición. Y bueno, y dejar la invitación para el resto de los compañeros para que nos acompañen el día de mañana a las 12:30 hora del Pacífico. Continuaremos con nuestro curso. Mañana se denomina Teoría y Práctica desde el campo de batalla. Muchísimas gracias a los compañeros de Baja California Sur, a los compañeros de Sonora, a los compañeros de Hidalgo, de Tijuana, de Morelos, del Estado de México, de México. En fin, la verdad es que estamos muy, muy entusiasmados, muy complacidos y sobre todo muy agradecidos con todos ustedes y por supuesto con usted, maestro. Finalizamos esta parte de nuestro curso y mañana lo retomamos a las 12:30. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.